Y entre las cosas que podemos querer hacer y que en muchos casos nos conviene hacer es asociarnos con los demás para lograr determinados fines. Bienvenidos a una sesión más de estas pulsaciones económicas, un ciclo de las mismas, que estoy dedicando a comentar para ustedes lo que Juan Ramón Rayo, el economista español, considera los 10 principios básicos del orden político liberal. Ya vimos que para el autor el primer principio básico del orden político liberal es que los individuos son sujetos de derecho. El segundo, que se deriva del primero, es que todos los individuos poseen los mismos derechos. El tercero, siguiendo una lógica impecable, que el derecho más básico de toda persona es el derecho a la libertad. El cuarto principio básico del orden político liberal es que la libertad comprende el derecho para usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente, es decir, el derecho a la propiedad privada. El quinto de estos principios básicos es el de la autonomía contractual. La libertad también comprende el derecho a obligarse a favor de terceros por medio de la elaboración y obviamente cumplimiento de contratos. El sexto de los 10 principios básicos del orden político liberal es la reparación del daño. Quien viola los derechos ajenos debe reparar el daño causado. Y el derecho de sanción, sancionar a quien viola derechos de terceros, es la contrapartida de la violación de los derechos individuales. ¿Cuál es el séptimo principio del orden político liberal? La libertad de asociación. Dice Rayo, los individuos tienen el derecho a asociarse con otras personas. Comienza Rayo señalando lo siguiente, dice, los derechos de libertad, propiedad, de contratos y de reparación que constituyen por sí solos un marco jurídico mínimo suficiente como para que los individuos coexistan y cooperen esporádicamente dentro de una sociedad. Sin embargo, dice, en ese marco, cada persona puede compatibilizar la consecución de sus propios fines individuales con los fines individuales de otras personas. Pero sucede, dice Rayo, que las personas no solo buscamos coexistir y cooperar esporádicamente, de vez en cuando con los demás, sino que también, dice Rayo, aspiramos a convivir. Esto es, a entrelazar nuestros destinos en asociaciones con una personalidad jurídica propia, desde la que perseguir un mismo proyecto compartido por todos sus miembros, como puede ser, por ejemplo, un matrimonio, una confesión religiosa, un equipo de fútbol. Y dice Rayo, una de las más importantes aplicaciones de la autonomía contractual, del derecho que tenemos de obligarnos a realizar determinadas conductas para lograr determinados fines, siempre en relación con alguien más, por eso es un contrato. Una de las más importantes aplicaciones de la autonomía contractual la encontramos en la llamada libertad de asociación, ¿sí? Asociación que nos permite cooperar con las demás personas que la integran ya de una manera sistemática y no cooperar solamente de forma eventual. Y esta libertad de asociación, dice Rayo, es el derecho de cada individuo a obligarse establemente para con otros individuos en la consecución de objetivos comunes, ¿sí? Objetivos comunes, ¿sí? Una de las principales, vamos a decirlo así, manifestaciones de la libertad individual, o uno de los principales ejercicios de la misma, consiste precisamente en la posibilidad que tenemos de asociarnos de manera estable
con los demás, no solamente de cooperar o coexistir con los demás de manera esporádica, de manera eventual, sino ya de una manera estable. Y qué duda cabe que esta libertad de asociación para poder coexistir, cooperar con los demás de una manera estable, es uno de los elementos indispensables para, entre otras muchas cosas, lograr un mayor progreso económico. Y un claro ejemplo de este tipo de asociaciones lo tenemos, no es el único, pero sí es muy claro, en la empresa. La empresa que al final de cuentas es un conglomerado de contratos, ¿sí?, establecidos por todos aquellos que participan de esa empresa, y esos contratos son resultado de la libertad de asociación. De tal manera que para Juan Ramón Rayo, el séptimo de los principios básicos del orden político liberal es la libertad de asociación, misma que se debe permitir siempre y cuando los asociados no pretendan, por medio de su asociación, violar derechos de terceros. Y aquí recuerdo lo que yo llamo el principio liberal por excelencia, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Y entre las cosas que podemos querer hacer y que en muchos casos nos conviene hacer es asociarnos con los demás para lograr determinados fines. Hasta aquí estas pulsaciones económicas y nos vemos en las próximas. Gracias.